Que la paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. El Evangelio de este domingo nos narra un acontecimiento que de algún modo describe lo que significa el seguimiento de Cristo. El contexto del Evangelio es el lago de Tiberíades, un lago que a pesar de sus pequeñas dimensiones, está sometido a veces a furiosas tempestades que llenan de temor incluso a los pescadores más avesados, y los discípulos ciertamente lo eran. El relato de este hecho no acaba con las habituales aclamaciones elogiosas de los que se han beneficiado, sino con una pregunta: ¿por qué sois tan cobardes? O dicho de otro modo, ¿por qué tenéis poca fe? Los discípulos habían notado una especie de ausencia de Dios o de silencio de Dios. El silencio de Dios no es ausencia de Él, sino un signo de su misterio infinito. Esto describe el seguimiento de Cristo y en esta ocasión lo hace en tres momentos esenciales: que hay un cambio, hay unas dificultades y hay el significado de la fe. El cambio viene cuando Jesús dice: se adelantan a la otra orilla. Eso dice Jesús a sus discípulos. Los discípulos somos nosotros. Hay una serie de factores que hacen que nos sintamos muchas veces en la vida no navegando sobre una frágil barca, sino sobre un poderoso transatlántico. Nos sentimos bastante a gusto en la vida. Sin embargo, hay momentos en que inesperadamente descarga sobre nuestra vida una tempestad insospechada y nos sentimos desconcertados. Lo que nos golpea o nos sorprende es el hecho de que nuestra vida, que es como una barca majestuosa, comience de repente a llenarse de agua y a comenzar a hundirse. Nos desconcierta la extrema fragilidad de nuestra condición humana. Y hoy el Evangelio nos recuerda que no nos engañemos y que no asumamos que nuestra fragilidad y vulnerabilidad no pueden ser parte de nuestra vida. Por el contrario, lo son. No navegamos por la vida pues subidos en un transatlántico inconmovible, sino sobre una pequeña barca sometida necesariamente a los vientos y a los embates de las olas. El Señor nos pide siempre: adelantémonos a la otra orilla. Y nos dice: ve a la otra orilla. Y nos habla en plural, nos dice: vamos. No nos dice solamente ve. Tampoco nos dice: quedémonos en alta mar. El objetivo es la otra orilla. Pero hay que cruzar aguas peligrosas. Sin embargo, nos cuesta tanto asumir un sufrimiento, nos desesperamos, nos agobiamos. Le damos tanta importancia a ese momento de turbulencia que perdemos de vista el objetivo. El objetivo es la otra orilla. Y entonces, en esa situación nos llenamos de preguntas. Y ahí viene el segundo momento del Evangelio de hoy. Las dificultades. Los apóstoles le dicen al Señor: ¿no te importa que nos hundamos? Incapaces de soportar la naturaleza de la vida, incapaces de seguir profundizando en las dificultades. Todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado o atravesamos periodos de tristeza, de duelo, de frustración o fracaso, incluso de falta de proyectos o expectativas. Momentos de sufrimientos físicos, morales, espirituales, situaciones de carencia de sentido de la vida y de injusticias van jalonando nuestra vida. Además, la humanidad vive también sus noches colectivas, noches oscuras. Jesús mismo tuvo que vivir su confianza en Dios en el interior de una noche oscura, esperando contra toda esperanza, y su paso por la noche ilumina nuestras noches. La noche irrumpe en el itinerario del crecimiento espiritual, porque ir por el camino de la configuración con Cristo supone pasar por la noche. En las estrofas de los poemas de San Juan de la Cruz está bellamente narrada aquella experiencia. Dice así: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y era sido. Fin de la cita. Las noches, en realidad, son la puerta de acceso a la unión con Dios. Constituyen momentos de purificación en los que se nos ofrece la oportunidad
de desprendernos de todo aquello que en nuestra mente y en nuestro corazón hemos confundido con Dios. En ellos Dios nos transforma en su amor. Es en la noche donde podemos concentrar toda nuestra atención en Dios como nuestro todo, sin que otra cosa pueda dispersarnos. La fidelidad a Dios es la condición de unión con Él. Por eso, es tan importante en estas situaciones permanecer en Getsemaní, en el Gólgota, sin huir, afrontando, padeciendo y continuar amando, porque hemos oído en nuestro interior la llamada del amor que nos quiere el Señor hacer suyos. Hay que entregarse al misterio, acogerlo, adorarlo. Esto lo expresó muy bien aquella filósofa francesa Simone Weil, que decía: y lo más terrible es que si en estas tinieblas en las que no hay nada que amar, el alma deja de amar, la ausencia de Dios se hace definitiva. Es preciso que el alma continúe amando en el vacío, o que al menos desee amar, aunque sea con una parte infinitesimal de sí misma. Entonces Dios vendrá un día a mostrarle y revelarle la belleza del mundo. Pero si el alma deja de amar, cae en algo muy semejante al infierno. Fin de la cita. Queridos hermanos, en los momentos de noche se producen aumentos de percepción y comprensión de la realidad de Dios. Son momentos de aprendizaje en el dejar a Dios ser Dios en la propia vida, para que sea su verdadero centro y así todo nuestro ser, y hacer que en nuestra vida sea la gloria y la alabanza en el Señor. En el fondo de nuestra intimidad más profunda, toda ausencia es presencia. Es allí donde está nuestro tesoro, nuestro todo. Por ello, San Juan de la Cruz, para quien la unión con Dios tiene lugar aquí en la tierra, en las dificultades, él lo llama en la noche, pudo decir de este modo: oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste el amado con el amada, amada en el amado transformada. Dios, queridos hermanos, habla cuando calla, un silencio hablante cargado de sentido que hay que contemplar y orar. La voz de Dios es silencio de todas las demás voces. Para poder escuchar las palabras de silencio, hace falta que entremos en el silencio de Dios, lo que significa silenciarnos para que la vida se pueda manifestar y podamos iniciar el cambio o conversión tanto en la vida personal como social. A veces nos cuesta comprender esta realidad. Somos incapaces de incorporar el dolor, el sufrimiento, como parte del proceso que me conduce a la otra orilla. La otra orilla es la fe, la esperanza. Y aquí viene el tercer momento, la fe. La fe que el Señor nos dice: ánimo, soy yo. Deja hablar a Jesús en tu vida. ¿Por qué tienes poca fe? ¿Por qué no incorporas tus sufrimientos como parte del proceso que te conduce a la esperanza? ¿Qué hay en la otra orilla que nos dice el Señor? Dejemos que Jesús conduzca nuestra barca. En definitiva, nuestra barca es nuestro corazón. Jesús está en la barca. Jesús está en nuestro corazón. La fe habita en nuestro corazón. Si olvidamos la fe, Cristo duerme y el naufragio está a las puertas. Por tanto, hagamos lo que falta para que no tengamos miedo y confiemos en Jesús. Digámosle: ven, Señor, que perecemos, para que dé órdenes a los vientos de maleza y pecado y que se produzca en nuestro corazón una vida nueva. Cuando Cristo está en nuestro corazón, pierden fuerza todo tipo de tentación y pecado. Pasemos de la duda y desconfianza a la fe, de la pregunta a la fe que confía, de la aparente ausencia de Dios a la plena confianza en Él. Quien no experimenta la ausencia tampoco puede experimentar la presencia infinita de Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que tengamos una buena semana.